Hay una ausencia en nuestro comité central. Vamos a leer una carta aquí transcripta a Macri del compañero Ernesto Guevara. Y quisiéramos que la compañera arquitecta Laurechel Castillo Juárez nos hiciera favor de dirigir unas palabras, quien sabemos es la presidenta del Senado de la República. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Un saludo solidario, muy especial, desde luego, a Marco Rodríguez Costa, embajador de Cuba en México. También saludamos a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy y agradecerle especialmente a Vicente Jurado, director del CENART, por su hospitalidad para que estemos celebrando el día de hoy este encuentro continental de solidaridad con Cuba en un espacio muy importante de la cultura, un referente no nada más para nuestra Ciudad de México, sino para todo el país y desde aquí para el mundo. Bienvenidos todos los latinoamericanos que se encuentran el día de hoy dentro de este espacio y de esta participación para ver cómo nos seguimos solidarizando con un país como es el país cubano. Quiero decirles que me enorgullece también, desde luego, estar con todos ustedes y compartir la misma solidaridad con el pueblo palestino y darle la bienvenida a la embajadora Nadia Rousset. A todos los que se han mencionado durante este encuentro, pues me parece muy importante que conjuguemos nuestros esfuerzos. Compañeras y compañeros de nuestra América, es un honor participar en el 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que se inaugura aquí en este Centro Nacional de las Artes. Reciban un afectuoso saludo todas las delegaciones nacionales e internacionales que nos acompañan. Y de manera muy especial, mi más sincero reconocimiento a las organizadoras y a los organizadores que han hecho posible que nos reunamos la noche de hoy aquí. Quiero referirme también a la compañera exsenadora Gloria Sánchez, que ha sido una auténtica promotora, un motor para que estos encuentros se lleven a cabo y quien me hiciera en primer lugar la invitación para que pudiera participar aquí. A lo largo de 3 décadas, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba ha mantenido vivos los lazos de cooperación y de hermandad entre nuestros pueblos. Desde su fundación, sus iniciativas nos han recordado que la solidaridad se construye en la reciprocidad, se sostiene en la memoria y se proyecta hacia horizontes compartidos. Como mujer de izquierda pertenezco a una generación para la cual la revolución cubana significó un faro de esperanza. Su ejemplo inspiró a muchos y muchas de nosotras a atrevernos a intentar cambiar el mundo, a decidirnos a sembrar utopías. Pero la experiencia cubana, también de ella
aprendimos que, como todo árbol que se cultiva, las utopías requieren de trabajo constante y de esfuerzos incansables día tras día. Solo así es posible cosechar frutos como la justicia social o la independencia. La lucha del pueblo cubano nos ha dejado también otra lección profunda, que cuando las revoluciones logran triunfar es porque no han caminado solas, sino que las han procurado acompañar los pueblos hermanos. En noviembre de 1956, desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, zarpó la mítica embarcación Granma con 82 revolucionarios. En nuestro país, Fidel Castro, el Che Guevara y sus compañeros habían encontrado refugio para planear la expedición que daría origen a la Revolución cubana. Con el triunfo definitivo de la revolución en 1959, la historia de Cuba y México quedarían unidas por un entrañable cariño entre nuestros pueblos que perdura sin duda hasta el día de hoy. Por eso, cuando en 1961 el pueblo cubano enfrentó la invasión de Playa Girón, el general Lázaro Cárdenas del Río nos daría un ejemplo vivo de lo que significa la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, subido en el techo de un automóvil, el general habló ante una multitud de jóvenes para condenar el ataque imperialista y expresar su apoyo decidido a la revolución. Ahí están las fotografías que patentan esta situación. Incluso se ofreció sin ningún titubeo para emprender el viaje a la isla para luchar hombro a hombro con el pueblo cubano. ¡Viva Lázaro Cárdenas! Aquel gesto no solo reafirmó la solidaridad entre nuestros países, sino que también dejó una huella profunda en toda una generación de jóvenes que marcarían el rumbo de la izquierda mexicana. De ese impulso que la Revolución cubana despertó en toda América Latina. Por eso nacería en 1961 el Movimiento de Liberación Nacional. Aquel movimiento encabezado por el general Lázaro Cárdenas y en el que participaron pensadores, obreros, campesinos e intelectuales como mi padre, el ingeniero Heberto Castillo, buscó dar forma en México a una izquierda democrática, soberana, nacionalista, comprometida con la justicia social y la emancipación de los pueblos. Fue un intento por construir un país más justo, donde la economía y la política sirvieran realmente al pueblo y no a los intereses de las potencias extranjeras. Años después, en 1966, mi padre presidiría la delegación mexicana en la Conferencia Tricontinental de La Habana, donde se fundó al lado de Salvador Allende la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la inolvidable OLAS. Ese encuentro selló la vocación internacionalista que compartimos los pueblos de nuestra América. La certeza de que la independencia solo cobra sentido cuando se ejerce con fraternidad con los demás pueblos libres del mundo. No obstante, la amistad entre México y Cuba fue puesta a prueba durante las décadas siguientes. Los gobiernos neoliberales no solo intentaron privatizar nuestras riquezas, el petróleo y la tierra,
sino que también buscaron romper los lazos de amistad y solidaridad para subordinar nuestra política exterior a intereses ajenos. Pero la solidaridad entre nuestros pueblos fue, desde luego, mucho más fuerte que esas pretensiones. El cariño del pueblo de México hacia Cuba se mantuvo y se mantiene muy vivo, más que nunca. La amistad del pueblo mexicano con el pueblo cubano nunca titubeó, ni siquiera cuando la diplomacia oficial pretendió borrarla. Afortunadamente, desde el año 2018, nuestro país decidió cambiar de rumbo para impulsar una transformación profunda, no solo de las instituciones, sino también de las conciencias. Pero ese cambio de rumbo, la llegada al poder de las izquierdas en nuestro país, no podría haberse entendido sin la inspiración y el ejemplo que dejó a varias generaciones la Revolución Cubana. Hoy, a más de 60 años del inicio del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, hasta la propia Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce sus terribles efectos y consecuencias en el pueblo cubano. Por eso lo decimos con claridad: ninguna medida unilateral puede justificar el sufrimiento de una sociedad. El heroico pueblo cubano ha resistido con una fuerza admirable y esa resistencia es una lección moral para el mundo. Por eso hoy más que nunca exigimos el fin del bloqueo a Cuba. Por eso también desde este gobierno encabezado por la primera presidenta de la República después de 200 años del México independiente, se solidariza con estas causas del pueblo y desde su mismo corazón de izquierda apoya todo lo que es relativo a la misma solidaridad y lo que representa esa palabra que durante el periodo neoliberal fue tan, ahora sí, que tan acartonada, tan amañada y tan desprestigiada, y que ahora reivindicamos la solidaridad porque realmente es la esencia que nos conmina a todos nosotros y que nos identifica con las luchas de izquierda en este país. La solidaridad con Cuba es la defensa de un principio universal, el derecho de los pueblos a decidir su destino con soberanía y a vivir siguiendo su propia autodeterminación. Hoy, que se inaugura este encuentro, hago votos para que las discusiones que se llevarán a cabo en este encuentro sean fructíferas y sirvan para fortalecer nuestras convicciones, que este sea un espacio para recultivar las memorias del pasado, para que reconozcamos nuestra historia y que por eso también proyectemos este futuro, pero que desde ellas logremos también avisorar las esperanzas de este mismo futuro compartido. El ejemplo de resistencia del heroico pueblo cubano nos recuerda que la dignidad es una fuerza más poderosa que cualquier sanción intervencionista. Construyamos juntas y juntos un futuro donde la cooperación y la solidaridad sean los cimientos de la fraternidad latinoamericana. ¡Que viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Que viva la solidaridad entre los pueblos soberanos de América Latina! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias.